Hora de cambio. Tenemos la visita en esta parte del programa del doctor Jorge del Castillo Gálvez, ¿no? Congresista integrante de la bancada del Partido Aprista Peruano. Le agradecemos la deferencia que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional. Y en primer lugar, feliz año. Agitado, pero creo que hay que mirar con optimismo las cosas, ¿no? Así es, no está fácil las cosas, nunca lo han sido fáciles tampoco, pero bueno, hay que ponerle ganas. ¿Cómo está observando usted el panorama, no? Las últimas horas del 2018 fueron bastante agitadas, pero ahora estamos entrando a un 2019 bastante incierto, ¿no? Porque hay muchas marchas, hay contramarchas, pero también hay el pronunciamiento de gente que muchas veces no interviene en política, pero que está poniendo en alerta un poco la situación en el país, ¿no? Y me refiero de manera específica al proyecto, ¿no? Me gustaría que le explique a los oyentes de Hora de Cambio por qué resulta inconstitucional este proyecto, ¿no? Y por qué hay cuestiones comparativas. Hoy lo leía muy temprano a Fernando Rospigliosi, y a veces uno no puede coincidir con él, pero en su análisis que hace es exactamente la vuelta de Fujimori. El neofujimorismo, ese, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explique luego, para ingresar un poco al tema de análisis, cuál puede ser la salida. Claro. Sí leí a Rospigliosi hoy día como leí ayer al Taos, ¿no? Claro. Y, digamos, que son dos antípodas, claro, distintos. Nadie puede decir que son enemigos del gobierno, ni proapristas, ni nada por el estilo, pero ahí ve usted, tienen posiciones concordantes en defensa de la democracia. La democracia es un sistema que se basa sustancialmente en los pesos y contrapesos que las diversas organismos, instituciones o agencias del Estado dan, ¿no? O los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el legislativo fiscaliza al ejecutivo, el poder judicial controla ambos, ¿no? Existen otras dependencias: Tribunal Constitucional, organismo constitucional; Ministerio Público, organismo constitucional, entidad constitucional. Que es distinto a otro tipo de entidades que están en la Constitución, pero no tienen el rango constitucional de autonomía que tienen, por ejemplo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público. Y ahí está el kit del tema. En el caso del Ministerio Público, el Congreso define al Ministerio Público como un organismo autónomo del Estado, en que el fiscal de la Nación y las juntas fiscales son nombrados por procedimientos previstos en la ley. En base a la ley orgánica. Su ley orgánica, y en el futuro será por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, tal como lo han dicho diversos juristas, ningún poder del Estado, ni ejecutivo, ni legislativo, ni los dos juntos, pueden intervenir en el funcionamiento de una entidad autónoma, y menos, como pretende este proyecto de ley, descabezar la institución y poner a otros. Así esos otros sean de adentro mismo. Fíjese, esa es la definición del tema en la respuesta a su pregunta. Ahora, muchos profesores de Derecho Constitucional o expertos en el tema opinan en el mismo sentido. Y hemos mencionado dos periodistas completamente opuestos, digamos, ¿no? Altaos por un lado, Rospigliosi por otro lado. Pero escuche usted al doctor Víctor García Tomás, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, al doctor Domingo García Belaúnde, que es uno de los constitucionalistas más acreditados, al doctor Andero Flores Araujo, que ha sido presidente del Congreso, al doctor Enrique Gersi, que es un destacado profesional, ¿no? Y siga usted contando, la decana del Colegio de Abogados de Lima, las juntas fiscales superiores de Lima y los provinciales también del Callao, y ya están llegando pronunciamientos de provincias. El propio fiscal supremo Pablo Sánchez ha opinado que este es algo que trae de la Constitución. Entonces, y va creciendo este rechazo a una norma intervencionista de corte fujimorista. ¿Esto en qué se diferencia de la ley que sacó el fujimorismo para poner a Blanca Nieves de Colán? En nada. Sí, igual, les 2 gotas de agua. Sin embargo, doctor del Castillo, ante estas opiniones que usted ha mencionado, sí, hoy hemos escuchado al ministro de Justicia, el doctor Ceballos, precisar que esta es una propuesta que tiene el derecho el Poder Ejecutivo de presentar al Congreso, y que el propio Congreso va a tener que dar su respuesta
por eso no deja de ser constitucional este proyecto de ley. No, sería constitucional el derecho de presentar. Puede presentar cualquier cosa, eso lo dice el artículo 107 de la Constitución, tiene iniciativa legislativa, claro que la tiene, pero no puede presentar barbaridades, pues, porque si bajo la firma del presidente de la República y su ministro de Justicia y su primer ministro se presenta una iniciativa inconstitucional como esta, abiertamente inconstitucional, y encima dicen, si no la aprueban, hago cuestión de confianza. ¿Cómo se puede hacer cuestión de confianza sobre una ilegalidad? Pero ¿quién tenía que reaccionar ante esta crisis, doctor Castillo? Vemos que el Congreso hay demora en estas acusaciones constitucionales contra el propio fiscal Chávarri. Eso es harina otro costal, pues, mi amigo. Eso depende de la comisión de acusaciones y está muy mal que se demore. Pero entonces, como ese se demora, yo presento una barbaridad. No, hablemos de la crisis del Ministerio Público. Los fiscales supremos, lo ha dicho el propio ministro de Justicia, no tienen la capacidad de remover al doctor Chávarri por los votos, lo hemos visto ayer, y el propio Colegio de Abogados incluso lo ha mencionado, que ha reaccionado tardíamente. Dice, por eso él sustenta que tenía que ya reaccionar el propio Poder Ejecutivo ante esta crisis. Más bien el Colegio de Abogados ha rechazado la iniciativa, no como que tardíamente la ha rechazado. Me parece bien que la decana haya actuado en ese sentido. Lo que está diciendo el señor Ceballos son pretextos, pretextos. Entonces, como no funciona el proceso de acusación constitucional, yo intervengo el Ministerio Público. Eso sale la lavada peor que la camisa, pues. Entonces, como no puedo hacer esto por acá, yo lo hago por este lado, que es ilegal. Eso es un precedente nefasto. Porque si eso lo aceptamos, el día de mañana también no me gusta un presidente del Congreso. Entonces, presento una ley para descabezar el Congreso. Ahora, doctor, o el Poder Judicial. Ahora, doctor Castillo, lo cierto, lo tangible es que estamos en medio de una crisis del Ministerio Público, ¿no? Ustedes como bancada se presentaron hace 48 horas e indicaron que lo que tenía que hacer el fiscal de la Nación era renunciar. Sí, claro. Hay pronunciamientos al interior del propio Ministerio Público, dos fiscales supremos, Zoraida Dávalos y Pablo Sánchez, se han pronunciado, han incluso abiertamente invitado a que dé un paso al costado el fiscal, ¿no? Esta mañana escuchaba al doctor Alaino Gálvez también una postura muy similar, ¿no? Pero se resiste el fiscal, ¿no? La pregunta es estos tres vocales supremos que usted me ha mencionado también están en contra del proyecto de ley. En efecto, no, a eso quería llegar, ¿no? Sí. O sea, están en contra porque declaran que es inconstitucional. Claro. ¿La salida cuál es? Porque una reforma al interior del propio Ministerio Público, como establece su propia ley orgánica, pero ellos mismos no encuentran porque dicen que hay vacíos que no pueden resolver, ¿no? Fíjese, la ley prevé lo siguiente. A ver. Para destituir al fiscal de la Nación hay dos caminos. El Consejo Nacional de la Magistratura, que no existe en este momento, ¿no? No existe. Y cuando se forme la Junta Nacional de Justicia veremos qué se puede hacer, pero ahora no se puede. Y dos, el Congreso en un proceso de acusación constitucional. Hay 4 propuestas de acusación constitucional. No quiere decir que sean fundadas, hay que verlas en su momento. Yo no conozco. Hoy se suma una de Nuevo Perú. Bueno, ok, pueden haber 5, pueden haber 10, pero lo importante es que sean fundadas y que de ahí nazca eventualmente una destitución, suspensión o inhabilitación. Eso está siendo dilatado por el fujimorismo, está más que evidente y yo estoy en contra de eso. Pero nada de eso justifica, don José, nada de eso justifica que el gobierno tome el atajo de la inconstitucionalidad. ¿Me entiende? Porque sentar este precedente es nefasto para el Perú. Yo no pienso votar ni muerto por eso. Prefiero que disuelvan el Congreso. A ver, que aplique pues el presidente la moción de confianza. Que la plantee. Y eso no va a cambiar mi voto. Yo no voy a vender mi alma al diablo para quedarme 2 años más en el Congreso, entonces voto como el señor Vizcarra le da la gana. No, señor. Hay que tener dignidad. Hay que defender la institucionalidad. Mucha gente aplaudió cuando Fujimori en el 92 dio un golpe de Estado y cerró el Congreso. Ahora, ¿usted tiene la percepción que el presidente quiere aplicar eso, disolver el Congreso? Bueno, lo dijo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dijo. Entonces, pues, si lo dijo es porque lo dijo, ya está. Porque tiene la intención, si no, no lo hubiera dicho. Entonces me parece, para empezar, una falta de respeto. Y segundo, es como dijera, a ver, presidente, haga tal cosa, si no le presentamos una moción de censura.
¿Le parece que sería viable que uno dijera una cosa así? No es viable, es una falta de respeto. El presidente también tiene que tener respeto. Y permítame decir una cosa sí, cómo no, alrededor de eso. Yo no estoy de acuerdo, no me parece bien y lo critico, que el presidente haya dejado la transmisión de mando de Brasil, que es un país vecino, importante, cuyas relaciones, y no solamente con él, sino están los presidentes de otros países, que es una gran oportunidad para que el presidente converse con otros. Pero deja eso plantado ahí y se viene al Perú a arreglar el tema de los fiscales, que se pueden haber arreglado, yo sé, al día siguiente. No tenía por qué, bueno, o 5 horas después, no tenía por qué dejar. Fíjese, el presidente de Chile se quedó ahí hablando con el presidente de Brasil y estaban buscando una solución vial entre Brasil y Chile. Lo cual es malo para el Perú, porque nuestras interoceánicas se quedan en el aire, ¿me entiende? Entonces, en lugar de quedarse a pensar en grande, se regresa a lo doméstico, que es muy importante para nosotros, por supuesto, no lo dudo. Pero todas las cosas tienen su lugar, pues. ¿No? Estás jugando el Mundial y tú te regresas a jugar acá el descentralizado. Y dejas plantado el Mundial. No me parece. Ahora, el trasfondo de todo esto es el tema Odebrecht, el caso Lavajato. Ese es el tema de fondo, ¿no? Y para muchos peruanos pasó desapercibido el 31, pero felizmente en los primeros días de este año hay muchos que han apuntado que la declaración del presidente no podía pasar desapercibidas. En honor a la verdad, yo lo escuché el 31, usted alertar la declaración del presidente sí, claro. Vizcarra, en el sentido que ya tenía una posición fijada frente al tema, y que era, finalmente, hay que decirlo con nombre propio, era una enmendadura de plana a lo que había o estaba avanzando la Procuraduría y también los fiscales, ¿no? Tanto Vela como el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Conversábamos hace unos instantes con el profesor César Barrera, que tiene una posición de izquierda, y le representa a Patria Roja, y él dice que no le parece casual las declaraciones del presidente Vizcarra porque intenta petardear los acuerdos de delación eficaz. Hay puntos de vista, naturalmente, pero lo cierto es que el tema del trasfondo es el caso Odebrecht, ¿no? ¿Cómo interpretamos las declaraciones del presidente en este contexto? Bueno, yo no creo que sea un intento de petardear del presidente. Es simplemente la reacción natural de indignación. O sea, viene una empresa al Perú, corrompe a las demás empresas, corrompe a presidentes, a ministros, a viceministros y funcionarios. Entonces, y ahora por un acuerdo va a seguir contratando con el Perú, sin que se le haya suspendido un solo día, nunca. Odebrecht no ha sido suspendida ni un día de contratar con el Perú. No están contratando ahora por dejando lo que hay, pero entre usted a la página web de OCE y va a encontrar que están vigentes ahí. Entonces, a ver, vamos a ver. Yo lo veo así el asunto. Yo creo que el presidente tuvo razón al hacer su observación. ¿Por qué? Porque es lógico, pues. Si él está encabezando una lucha anticorrupción, ¿cómo va a tolerar que la empresa corruptora siga trabajando como si nada hubiera pasado? Y encima lo contratamos y le pagamos para que con la plata que el Estado peruano le pague, ellos le paguen la reparación civil al Estado peruano. O sea que si contraponemos, ponemos una balanza, esto se da para llegar a la verdad tampoco, doctor de Castillo. No, para llegar a la verdad tiene usted el mecanismo de la impunidad a los ejecutivos de Odebrecht. ¿Usted sabe que Odebrecht está libre en Brasil? ¿Sabe que está en su casa? Lo sabe, ¿no? Uh-huh, bueno. Claro. Entonces, ya están libres allá y están libres acá. Muy bien, les dan impunidad. Muy bien, estoy de acuerdo. No hay problema con eso. ¿No le parece que es suficiente precio para que ellos digan lo que tienen que decir? ¿O tenemos que estar en chantaje? Si no me das obras, no te digo nada. Doctor de Castillo. Además, perdón, ya dijo además buenas cosas importantes y sustanciales, ¿ah? Pero ya, sí dice que dijo, hay muchas cosas más, bueno, ¿no? Posiblemente, pero le ha dicho que le ha dado 20 millones a Toledo. Lo ha dicho. Le ha dicho que le ha dado 3 millones a Humala. Lo ha dicho. Ha dicho que le ha dado 3 millones a Susana Villarán. Uh-huh. Ha dicho que le pagó honorarios a Pedro Pablo Kuczynski. Ha dicho que el presidente regional de Cusco, Acurio, que creo que está preso, recibió plata. Que el señor Belaún del Ocio recibía plata y redistribuía. Ha dicho bastante.
¿Que falta? Es posible. Mucha gente, o hay opiniones que dice que falta, por ejemplo, de repente cosas que pueden involucrar al expresidente Alan García. Sí, eso dicen, pero cuando le han preguntado, él ha dicho que no le da nada a Alan García. También, ¿es cierto o no? Y se supone que lo que dice, lo dice bajo juramento y no puede cambiar. En fin, no sé si cambie o no cambie, eso es de futurología. Yo lo que me refiero es que aquí con el argumento de que hay que echar a Alan García, porque eso en el fondo es todo, ¿no? Pueden haber 1000 personas más, no interesan, el que interesa es Alan García, ¿no? ¿Qué pasa si el nombre de Alan García no sale acá? Pero volvamos al tema esencial. Primero, impunidad, estoy de acuerdo. 2, reparación civil. La reparación civil, mucha gente estima que es muy baja, 600 millones. 600 millones lo paga con un par de horas. Y segundo, ¿para qué le dan 15 años de pago? Si lo puede pagar con las primeras obras si es que se las dieran. O con la venta del patrimonio que tiene actualmente, Chacria, por ejemplo. Solamente con la venta de 2 o 3 proyectos ya pagó la reparación civil, pero en lugar de cobrarle en una, le cobran en 15 años, cuando la ley dice que el plazo máximo es 5 años, porque le dan el triple. Y el tercero es la posibilidad que sigan contratando con el Estado peruano. Ahora, y lo otro que mucha gente dice, y a lo mejor usted es una persona bien informada, es que todas estas empresas han creado nuevos consorcios, ¿no? Paralelos ya para efectos de poder ir generando las condiciones para futuras contrataciones. El Club de la Construcción. Aquí se dio normas para que ninguno de ellos contratara con el Estado. O sea, las empresas peruanas no pueden contratar con el Estado, pero Odebrecht sí. No, ¿Quién entiende esto al mundo al revés? No, pero creo yo que además es un tema que pasa desapercibido en la declaración del presidente Vizcarra. Es lo que se ha visto a fines del año pasado, ¿no? En Piura específicamente, ¿no? Hubo 3 observaciones en Piura sobre empresas que estaban ligadas justamente al Club de la Construcción. Sí. Entonces, presumo yo que el presidente ha dicho, si esto sigue así, voy a ver paralizados un conjunto de obras en el futuro, porque se conoce tarde o temprano cómo se asocia, cómo se consorcia, cómo trabajan. Esos son los riesgos que tampoco probablemente no se está analizando en estos momentos, ¿no? Fíjese, a ver, para verlo en términos futbolísticos, ¿eh? Yeah. El Perú se hace un grupo negociador, 2 fiscales y un procurador, versus Odebrecht. Odebrecht tiene los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores economistas, los mejores negociadores. La selección de Brasil está ahí. ¿Ah? Por el lado peruano, 2 señores fiscales de muy buena fe, pero que en su vida han hecho ninguna negociación internacional con nadie. Es como si usted agarra un equipo de calichines con la selección de Brasil. Le van a meter una goleada. ¿Cómo se le han metido, pues? ¿Por qué cree que ese es el resultado de la negociación? Te doy impunidad, te bajo la reparación civil y te doy contratos. ¿Y esa es responsabilidad de quién, doctor del Castillo? De no tener un equipo que se conformó bien para este proceso. Es que para empezar, el rubro, el tercer rubro, que es el de la posibilidad de seguir contratando, no es una decisión de fiscales, es una decisión del Estado peruano. Por eso es que el presidente observa, ¿me entiende? ¿Por qué cree que observa el presidente? Porque se levantó y se le ocurrió en ese momento, porque él se ha dado cuenta, eso no le corresponde. Lo que pasa es que no lo dice abiertamente, pero lo dijo el 31. ¿Y esa es responsabilidad el señor Pedro Pablo Kuczynski? No tiene que ver. Eso es responsabilidad de los fiscales que se toman atribuciones que no les corresponden. ¿Quién les ha dicho ellos que ellos pueden negociar la posibilidad de que sigan contratando con el Estado peruano? Pero ya había ¿Es competencia del Ministerio Público o no es competencia? Pero ya había un antecedente que también se criticó en su momento, ¿no? En la gestión de Pablo Sánchez, cuando el fiscal Hamilton Castro dijo que solamente iban a pagar 30 millones, ¿no? Bueno, pero por eso lo sacaron, pues. Claro, por eso le digo, ese antecedente. Por eso lo sacaron, ¿no es cierto? Entonces, además, este tema se refiere a 4 obras. Qué casualidad que no han tocado, por ejemplo, Rutas de Lima de la señora Villarán. Ese no ha sido tocado. Por eso no van a preguntar. O sea, hace un año han dicho que han dado 3 millones. No $100.000, no 200.000, no 50.000 o 30 o 10 o 1. 3 millones de dólares. ¿Hay orden de impedimento de salida del país de alguien? Entonces, ¿hay algo al respecto? Nada, no mueve. Entonces acá porque quiere decir que estas cosas están en cierta forma direccionadas. ¿Siente que es selectiva la justicia ahorita? Hay injerencia política entonces. Pero está más claro, tendría que ser tonto para no darse cuenta. Ahora, en este escenario, ¿cómo plantea... Perdón, José, quiero insistir
en esta reflexión para la gente, ¿no? O sea, ¿por qué el Perú tiene que negociar con gente no preparada? Pueden tener muy buena intención, no tengo ninguna duda, pueden ser muy honestos, no tengo ninguna duda, pero en su vida han hecho un partido de fondo, ¿me entiendes? ¿Qué negociación trascendente, importante y de nivel internacional han hecho? No la conozco, no sé. ¿Quiénes los han asesorado? ¿Qué economista estaba atrás de ellos? ¿Qué abogado especialista en contratos ha estado atrás de ellos? ¿Qué negociador internacional importante los ha respaldado? No se sabe, es un secreto. O de repente nadie. Ellos con su mejor intención, versus unos tigres dientes de sable que se los han comido con todo. Esta es una reflexión inteligente que hay que comentar. Es bastante delicado, ¿no? Tomar decisiones de esta naturaleza que afecten al país en su conjunto, en realidad eso es grave, ¿no? La pregunta es la capacidad de aceptar que ellos sigan trabajando en el Perú. ¿Le correspondía a los fiscales? ¿Le correspondía a los fiscales? ¿Tenían que aceptarle el chantaje? Dame obras o si no, no te digo nada. Ya tienen suficiente con su impunidad. Si los fiscales se ponen fuertes y dicen, oiga usted, a todos los denuncio penalmente en el Perú, va a ver cómo hablaban corriendo. Ahí entramos al otro tema, ¿no? Porque hay sectores que dicen, tienen que conocerse los acuerdos, y hay quienes dicen, no, porque es secreto, ¿no? No, pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Un buen negociador les mete, oiga usted, los denuncio penalmente en el Perú y les planteo una extradición internacional. Dígame si no corriendo van a arreglar todo. Ese es un detalle, ¿por qué no ha ocurrido eso? ¿Por qué no se les ha denunciado en el Perú? Si porque no saben negociar. No, pero los delitos se Bueno, pues ya sé. Porque en el afán de saber quién es más, ellos han cedido todo. Inexperiencia, ¿no? Pero es que eso es lo que le digo, pues Calichines versus la selección de Brasil. ¿Y eso es responsabilidad que del propio presidente de la Fiscalía de la Nación, del fiscal de la Nación? Pero si no lo dejan participar. Si le pido un informe y lo han tomado a mal, ¿o no? Él tenía todo el... Oye, si es un titular del Ministerio Público, tiene derecho a pedir... Oye, dígame, ¿de qué se trata? Y lo mandan volar y más bien lo denuncian. Y anoche insólitamente han ido a allanar la oficina del asesor del fiscal de la Nación. ¿Eso es viable? ¿Eso es serio? Y han encontrado esos documentos vinculados a... Bueno, eso es lo que dice el señor Pérez, veremos. ¿Y que veremos qué cosa es lo que dice. prosigue la investigación? Porque eso de que vinculados, la vez pasada también dijeron que habían encontrado un allanamiento en la casa de Yoshiyama, documentos de la Comisión de Constitución, y resulta que no era cierto. Por este asesor está vinculado a la bancada de Fuerza Popular, bueno, ¿no? Puede estar vinculado, pero un allanamiento entre el Ministerio Público es bien duro, ¿no le parece? Ahora, volviendo al tema Chávarri, doctor Castillo, precisamente, una apreciación. ¿Ustedes están pidiendo la renuncia de Chávarri al cargo o netamente al Ministerio Público? Bueno, para empezar, a la Fiscalía de la Nación. Esto ya depende de este hombre, ¿no? Y yo creo que eso ayudaría mucho. Es más, hasta dejaría sin efecto la necesidad de la ley. Y ese es uno de los argumentos que nosotros usamos, señor Chávarri. Usted insiste en quedarse y lo único que va a lograr es que intervenga en el Ministerio Público. Entonces nos sale la va más cara que la camisa. Claro, porque él seguiría como fiscal supremo. Seguiría. Bueno, y seguiría, uno de 5, de 6, bueno, puede dejar el cargo también, no es una cuestión que nosotros tengamos que defender una posición de ese tipo. Pero por lo menos la Fiscalía de la Nación debería dejarla. Ahora, ¿qué opina? Y así facilitaría una solución interna, sin violar la Constitución. ¿Cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es, sacan al fiscal de la Nación y a la Junta de Fiscales para que suban los segundos, los adjuntos. Lo mismo se puede hacer sin transgredir la Constitución. O sea que se solucionaría si el fiscal de la Nación renuncia. ¿Cómo queda el proyecto de ley? Según el contexto de la ley, ellos quieren que se vayan todos los fiscales supremos, todos, los 5. Los suspenden, ¿no? Suspenderlos. Bueno, sí, suspenderlos, suben los adjuntos que asumen, pero ya el más antiguo de los adjuntos dijo, yo no voy a hacer este camino. A mí mismo no me van a usar para seguir una ruta inconstitucional. ¿Ya ve usted? Y empieza una rebelión natural en la Fiscalía diciendo, no queremos que intervenga nuestra institución, porque ellos ya saben lo que es la intervención. Ya pasó la intervención. Una vez, yo me acuerdo, el doctor Andrés Flores Arauz presentó de muy buena fe un proyecto de ley para mejorar funciones de la Fiscalía. Bueno, lo discutieron y a las 3 de la mañana el fujimorismo presentó un proyecto alternativo e intervinieron en el Ministerio Público hace varios años. 2 gotas de agua con lo que quieren hacer ahora. La verdad que si yo fuera presidente Vizcarra, ya lo hubiera relevado al ministro de Justicia por presentarle cosas completamente equivocadas.
lo hacen quedar mal al presidente. ¿Cómo el presidente va a plantear una cosa inconstitucional? Ahora, ¿cuál sería el papel en todo caso, doctor Castillo, del Congreso de la República? Rechazar esa ley, absolutamente, o cambiarla para que no viole la Constitución. El otro camino sería el Tribunal Constitucional, ¿no? De aprobarse. Bueno, vamos a suponer que se apruebe, ¿ya? Es el mejor regalo en papel de Navidad que usted le puede hacer a la gente corrupta o a la gente que se cuestiona, porque plantean un amparo y regresan, pues, así de simple. O el propio Tribunal Constitucional declararía inconstitucional. O sea que esto favorece a Toledo. Eso que le estoy diciendo, lo ha dicho el doctor Blume, presidente del tribunal, dijo, cuidado que regresan con amparo. Lo ha dicho él. Lo escuché ayer al doctor Gersi también. Bueno, ya ve usted. Ahora, finalmente... Pero que lo diga el presidente del Tribunal Constitucional. Ahora, yo quiero ir en esa línea, mire. Estamos analizando toda esta situación de crisis y lo que no estamos viendo, el daño que se le está haciendo, que es la vulneración jurídica en la que está ingresando el país, ¿no? La inseguridad jurídica, ¿no? Usted siempre es muy preocupado por el tema de las inversiones, usted siempre es muy preocupado por el tema de generar promoción de desarrollo en el país. Porque eso es lo que da empleo a la gente. ¿Cuánto nos cuesta esta situación jurídica? Fíjese, por ejemplo, dicen que el acuerdo con Odebrecht se ha dilatado por culpa de este tema que hizo Chávarri. Fíjese, yo no creo que sea así. Porque el problema de Chávarri duró un día, el 2 de enero nada más. Y la decisión la tomó en la noche del 31, primero feriado, y el 2 de enero a las 11 de la mañana ya los había repuesto. O sea, ni 12 horas. ¿Ah? Ni 12 horas. Yo creo que eso se suspendió por dos razones. Por los cambios que hay en el Brasil, como es natural, y por el dicho del presidente del 31 de diciembre. Porque si el presidente en su dicho cuestiona el punto de fondo del acuerdo, eso le tiene que haber movido el piso en Brasil y decir, oye, no, si el presidente está diciendo que no es correcto que nosotros participemos, entonces ¿qué hacemos acá? ¿Me entiende? Entonces sale el señor Pérez y dice, es por culpa de Chávarri. No es cierto, evidentemente no es cierto, hay que ser tonto para aceptar una tesis así. Entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Chávarri en formar una comisión en el Congreso de la República para investigar al presidente Vizcarra? No, eso me parece no inviable. Porque él dice que está... No, eso, fíjese, yo no puedo hacer una investigación al presidente de la República por una opinión, porque finalmente es su opinión. Y en una democracia se respetan las opiniones, así sea la del presidente. Puedo no compartir una opinión, pero no quiere decir comisión investigadora para ver por qué opinó, ¿no es cierto? Pero el presidente sí le debe una explicación al país, porque después del 31 de la mañana a las 8 de la mañana en RPP, Chitón Boca no ha vuelto a abrir la boca para ese punto. No me parece correcto, ¿se da cuenta? Eso me parece populachero, porque como alguien le ha dicho que la gente no está de acuerdo con eso, entonces él no vuelve a hablar más de un tema que es sustancial. Y no porque no lo vuelva a hablar, ya no se escuchó en el Brasil, ya se escuchó en el Brasil. No, pero lo que ha dicho el presidente, y es también parte de las contradicciones, es que hay que fortalecer a los fiscales. Por un lado les enmienda la plana, y por otro lado... Porque lo popular pues es fortalecer a los fiscales. Pero ayer la primera plana de gestión decía, presidente Vizcarra dice que debe corregirse el acuerdo. ¿Verdad? O sea, la palabra debe corregirse. Entonces, lo que pasa es que ahí la gente enceguecida por el odio político no quiere ver las cosas racionales. Y no las ve, pues de hecho no las ve. O sea, ellos, lo que se están imaginando... Detrás de esto, todos los que hablan del tema quieren evitar que se conozca la verdad. Empezando por el presidente de la República, pregunto yo, empezando por él, que fue el que ha puesto el argumento más fuerte de que hay una mala negociación. Déjenos una pepa, usted siempre es bien informado. ¿Quiénes asesoran al presidente? ¿O el presidente toma sus decisiones por cuenta propia? Bueno, supongo que por cuenta propia hará muchas cosas, pero debe tener algunos consejeros. No, se han escuchado algunos nombres, pero... No, yo no tengo ninguna certeza, ¿no? ¿Extranjeros? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero que esto responde a que hay una inteligencia o varias inteligencias que manejan el tema y que las cosas que son populares las alientan y las que son impopulares las aguantan. Por ejemplo, el tema de su observación del 31 de diciembre a la nueva contratación de Odebrecht, él ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 días, no ha vuelto a abrir la boca sobre ese punto. En 5 días. Pero fíjese que ese es el tema más neurálgico. Bueno, pero ya ve usted,
Entonces hay alguna inteligencia que le está diciendo no hables de esto, Aún así que no se es llega a un popular. acuerdo, aún se llega a un acuerdo secreto, ese es el tema que siempre se va a enrostrar, ¿ah? Y se va a enrostrar el monto de la reparación civil. Le explico cómo es la reparación civil. Se acordó que era 1.200 millones, 1.220 millones. Entonces, a Odebrecht se le dijo, tú pagas la mitad, 610, y la otra mitad la pagan las empresas peruanas. Pésima negociación. Le explico por qué. Porque en la responsabilidad de este orden existe un principio que se llama solidaridad. Solidaridad, por ejemplo, es si nosotros tres firmamos una letra de cambio y aceptamos una deuda y firmamos atrás de la letra, los tres somos responsables solidarios del monto total. O pagamos entre los tres o nos pueden cobrar a uno de los tres, ¿no? O sea, todos los tres respondemos por todo, individualmente. Ese principio de solidaridad no está en este negocio, en la represión civil. La represión civil ha debido ser solidaria entre Odebrecht y las empresas nacionales. Y no lo han hecho así. ¿Ya ve que es una mala negociación? Entonces, cuando venga Odebrecht a trabajar, de acuerdo a este acuerdo lo de los fiscales, lo primero que va a hacer es contratar a sus socios del Club de la Construcción, para que cada uno pague su parte. No estoy de acuerdo con eso. Le planteo una pregunta final, doctor de Castillo. Dígame. Estamos mirando muy de cerca toda esta crisis que vive el país, que está envuelta en Ministerio Público, confrontación ejecutivo, legislativo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay del país? Porque hay cosas que nos están viendo. Por lo pronto, ayer hemos visto unas declaraciones muy preocupantes, ¿no?, de Evo Morales. Evo Morales ha dicho que ya va a empezar a venderle gas al Perú por Puno y por Moquegua. Y esto obedece a un encuentro que tuvo recientemente con Walter Adubiri y con el gobernador de Moquegua, Zenón Cueva, ¿no? Y esto no se está viendo. O sea, esta percepción parece que no interesa. ¿Y por qué pasa eso? Porque en nuestro gobierno nosotros hicimos un contrato para el gasoducto del sur, que era 1.000 y pico de millones, 1.700, creo, millones de dólares. Llega Humala y deshace ese contrato y hace un nuevo contrato con Odebrecht por 7.000 millones. Hoy día eso está disuelto porque había corrupción, evidentemente, había corrupción. Por eso es que todos estos pagos pues a Humala, ¿no? Una cosa va con la otra. Entonces, gasoducto del sur estamos en nada, pese a que era una obra que ya se había empezado. Entonces se mete Evo Morales por los palos a ofrecer gas, ¿no? Y estos gobernadores regionales lo aceptan. Y hay que ponerle mucha atención, ¿eh? Porque es un Ahora, tema geopolítico ahí, ¿eh? Aparte de eso, cómo está nuestra economía nacional, cómo está la situación laboral, cómo está el desarrollo económico del Perú, bastante lento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más, usted sabe que el desempleo ha crecido. O sea, esa es la verdad. Así como ha crecido la anemia y la desnutrición, ha crecido el desempleo. Entonces, por supuesto, todos estamos viendo la película de Odebrecht, ¿no? Con el reparto del señor Vizcarra y compañía, y los temas de fondo del Perú, y encima lo de Odebrecht ya vemos que viene también bambeado, ¿no? Doctor del Castillo, yo le agradezco la amabilidad de haber tenido con RCR, nuestro primer invitado en Hora de Cambio en este año. Vamos a seguir conversando. Encantado. Dándole una mirada a lo que ocurre en el país. Muy esclarecedora de la entrevista, y yo creo que la ciudadanía tiene que pensar con un poco más de detenimiento, menos pasión, más conciencia, y creo que iremos sacando conclusiones. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Jorge del Castillo. Hora de Cambio.